Romanos capítulo número 6. Carta a los Romanos capítulo número 6. ¿Lo tienen? Carta a los Romanos capítulo número 6. Y vamos a dar lectura. Sí, vamos a ver los dos primeros versículos de ese capítulo. Romanos 6, verso 1 al 2. Dice la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar el rostro y hagamos una breve oración. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permite día a día, Señor amado, estar acá en tu casa. Bendíganos, pues, Señor, para que en esta noche el pueblo que ha venido, Señor, a buscar de tu presencia, ha venido a vaciar su corazón para que usted se lo llene con su espíritu. En esta noche pueda Dios ser ministrado. Permítenos, oh Dios, pues, conforme a esa misericordia tuya, que en este día, Padre, a las necesidades de cada uno de nosotros, tú las puedas, Señor amado, tratar de manera particular, individual. Háblame, oh Dios, ministra mi cuerpo, ministra mi espíritu, ministra mi alma. Si hay algo que me está distrayendo, si hay alguna situación que de pronto me tiene con incomodidad o intranquilidad en esta noche, en este culto, Señor mi Dios, quiero abandonarme en tus manos. Toma todo el control, Padre, de todo ello, y que, Padre, mi ser enteramente pueda recibir de ti esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en Romanos, capítulo número 6. Hemos leído versículos 1 al 2. Voy a volver a leerlo. Dice el texto: ¿sí? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Y dicho de otra manera, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y responde a esa pregunta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos, dice ahí, aún en él? Mi amado hermano, es evidente de que el contexto bíblico nos va a ayudar a continuar con la temática que hemos venido desarrollando desde el capítulo 5. Pablo viene escribiendo acerca de que la desobediencia de un solo individuo pudo darle apertura o pudo darle acceso a que el pecado gobernase a todos los hombres. Pero también Pablo anunciaba en el capítulo 5 que así como por un hombre entró el pecado, también por un hombre entró la gracia, entró el perdón, refiriéndose de Jesús. En función pues de ese tema, ahora en el versículo número 1, sabiendo que la gran gracia de Dios a través de Jesús puede ingresar el perdón, como quisiera por favor si me acompañara en la lectura en el capítulo 5, solo para recordarlo, en el versículo número 20 al 21, dice el texto bíblico: pero la ley, hablando de los mandamientos, se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón ahí? Por la ley conozco qué es lo que es el pecado. Si la ley no hubiera sido dada, no hubiese sabido que era pecado. Dice más: cuanto el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? Sobreabundó la gracia. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En función entonces de esa gracia que Dios nos ha derramado de manera mucho más abundante que lo que el hombre pudo llegar en este caso a hacer por la abundancia del pecado, Pablo ahora en el versículo número 1 dice: ¿qué pues diremos o qué pues podríamos llegar a pensar? ¿Vamos a perseverar o a abundar en el pecado para que esa gracia que sobreabunda se siga derramando? La respuesta es tajante en el verso 2 al decirnos: no podemos seguir
pecando, aun cuando yo sepa que la gracia de Dios sobreabunda en medio de esta nación pecadora, en medio de la humanidad que comete pecado. Mi amado, si Pablo obviamente quiere dar un tajante no a seguir pecando, creo que usted y yo somos conscientes en los estudios bíblicos que hemos venido realizando, que el pecado, mi amado hermano, no solamente que nos somete, nos esclaviza, sino que también hace daño a nuestra forma de vivir. De hecho, cuando uno va a la carta de los Hebreos, voy a dar citas bíblicas, si no las puede encontrar rápidamente, no se preocupe, puede apuntar la cita y luego compararla en casa. ¿Sí? En Hebreos, en el capítulo número 3, dice el Señor en el versículo número 13, Hebreos 3, verso 13, esta es una de las terribles males que hace el pecado en la vida de una persona. Dice la Biblia, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, mira lo que dice ahí en la parte final, se endurezca por el engaño del pecado. Esto es una de las cosas que hace el pecado en la vida del hombre, en el corazón del hombre. Lo hace, que dice la Escritura, así que en la parte final, sí, lo hace endurecer. El pecado endurece, y no solamente la vida de un hombre que no ha sido salvo. El pecado también endurece la vida de un creyente que quiere continuar pecando. Ese endurecimiento es lo que de alguna forma, si Pablo quiere evitar en la vida de la iglesia o entre los cristianos. Mi amado hermano, debemos de reconocer cuando volvemos al capítulo 6, verso número 1, si que la respuesta al verso 1, es decir, al verso 2, en ninguna manera es que Dios no quiere que su pueblo continúe con las secuelas o arrastrando el pecado del cual Él ya nos hizo libres. Recuerde lo que dice Juan. Acompáñeme por favor a este evangelio y mire con detenimiento ciertos versículos del capítulo 8. Voy a leer de ese capítulo unos versos saltados para poder simplemente marcarlos en el estudio de hoy. Por ejemplo, en Juan, capítulo número 8, mira lo que nos dice de primera mano el versículo 31 y 32. ¿Lo tiene? Juan capítulo 8, verso número 31 al 32, dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ojo, este discurso o estas palabras no fueron directamente a toda la multitud en general. Fue dirigido a los que habían creído en quién. En Él, es decir, lo habían aceptado como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿sí? ¿Va conmigo la lectura? Seréis verdaderamente mis discípulos. Verso número 2. Y conoceréis la verdad, ¿sí? Y esa verdad, ¿qué hará en nosotros? Y la verdad os hará libres. Ahora, ¿libres de qué? Libres del pecado. Hablamos en ese mismo capítulo, versículo número 34, que se nos dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que Pablo en Romanos quiere evitar, que él, si aquella persona que ha sido libertada por Jesús, vuelva a ser esclavo del pecado. Por eso es que él dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él dice: no podemos seguir esclavizados del pecado. El pecado, mi amado hermano, ya vimos y leíamos en Hebreos, endurece, ¿qué cosa? El corazón, nos hace insensible. Aún más sigue diciendo Juan capítulo 8, en el versículo número 36. Así que si el Hijo, hablando del mismo Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis, dice ahí, verdaderamente, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. Retomando pues Romanos capítulo número 6, dice pues en el verso 2, en ninguna manera no podremos seguir pecando. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunto,
Sí, versículo número 2. Leo nuevamente con detenimiento. Sí, esa expresión. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunto, amado hermano, ¿cómo ve Pablo su vida o su forma de vivir frente a lo que él antes, obviamente, era como al igual que nosotros, era una persona esclavizada del pecado? ¿Cómo lo ve él? De manera muy personal, y aún creo yo que inmiscuye en esta expresión a los que son de Cristo. Dice ahí, porque los que hemos muerto al pecado, antes de hacer la pregunta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo se considera Pablo al pecado? ¿Cómo él se considera? ¿Cómo él se ve frente al pecado? No sé, pero ¿cuántos han tenido la oportunidad de ir a un velorio? ¿Cuántos han podido tener la oportunidad de ir de pronto a un lugar donde hay un familiar que ha partido, si está ahí en un sepulcro? Pregunto, ¿cómo es él, en el buen sentido de la palabra, frente a todo el auditorio? ¿Tiene alguna reacción este hombre, el que está en la caja? Reacciona por la cantidad de lágrimas que se derraman. Sí, se motiva porque le han puesto en una caja de pronto enmaderada y brillosa y bien laqueada. Se asombrará a él de pronto de los llantos, de las lágrimas o de pronto de las escenas de tragedia que a veces se suelen hacer frente a aquellos, en este caso, que han partido. Hermano, si la idea es de que frente a estas cosas se ha perdido total sensibilidad. Pablo, en el versículo 2, quiere hacer entender a los que somos de Cristo que para lo malo, que para el pecado, deberíamos de ser insensibles, que es una, diríamos, cualidad de ser muerto o de estar muerto. Un muerto es un ser insensible, ha perdido total sensibilidad. Ya su cuerpo está inerte, no hay sensibilidad. Frente a esta, diríamos, apreciación, si lo vamos y lo cotejamos con el verso 2, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ya no pueden ver cosas, dice manera de pregunta. ¿Cómo viviremos aún en él? Hablando del pecado. Amado, el creyente debe morir para el pecado. Debe de ser insensible. Quisiera ser un poco práctico con ejemplos. Si pasa de pronto lo que antes te agradaba en demasía, los vasos con licor, se me ocurre como por tomar ese ejemplo, la persona que ha muerto el pecado no debería de alborotarse por él. No debería tener algún tipo de reacción, así como cuando de pronto hay algo que sí nos gusta, no sé a cuántos les gusta la comida o les gusta las cosas de dulce, hablando de los bocaditos, cuando a veces se los pasean por delante en charola, usted lo va siguiendo con la mirada desde que sale de la cocina hasta que lo llevan al comedor, usted está así. O sea, le atrae, es lo que me refiero, le atrae, le llama la atención. Claro, ¿por qué causa le llama la atención? Porque es algo que le agrada a su paladar y obviamente será bien recibido por su vientre. Pregunta, frente al pecado, ¿todavía usted le da seguimiento? Frente a las concupiscencias, ¿todavía en usted hay algún tipo de emoción? Sí, por cuanto todavía existe en usted un apego a lo malo o a lo maligno. La idea de Pablo es que el creyente debe de estar para estas cosas, para el pecado se refiere, y debe de estar muerto. Y no, mi amado hermano, de lo contrario, todavía está, si esto fuese así, todavía estaríamos esclavizados al pecado. Si alguien todavía siente apego o el pecado lo domina, todavía no ha podido ser libre. Y frente a esta declaración, dice la Escritura en el capítulo 5 de Gálatas, acompáñenme por favor más adelante de la carta a los Romanos, en Gálatas capítulo número 5, dice la Escritura en este primer versículo, estad pues firmes. O sea, soy libre. ¿Cuántos pueden llegar a decir, soy libre porque Cristo me libertó?
Creo que toda la iglesia podría corresponder con un amén a esa declaración. Pero realmente te mantienes como un muerto frente a las tentaciones. Te mantienes inerte o insensible frente a las provocaciones. Eso es otra cosa. Dice entonces en el verso primero: están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y mira lo que dice en la parte final: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí, mira la recomendación: no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice en otro pasaje bíblico, si me acompaña por favor, si venga conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2. Dice el Señor desde el verso 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 al 16, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dice, y aquí es donde quiero remarcar: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino más bien, dice ahí, como siervos de Dios. Vuelvo a leer, sobre todo en esa parte que me interesa mucho, donde nos dice: sí, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como quiere que vivamos, como siervos, es decir, como esclavos de ¿quién? De Dios. Cuando retomamos Romanos capítulo número 6, ¿sí? Versículo 12 nos dice, vuelvo y repito: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos, que dice ahí, vivir aún en él? Esto es una correcta apreciación de alguien que estima valiosa, sí, la libertad que Cristo me pudo dar. Verso número 3. Y ahora Pablo tomará una analogía, es decir, tomará simbólicamente un suceso en la vida del creyente, sí, que es, diríamos, el punto máximo de expresión, digamos, para el mundo de que soy cristiano. Y lo va a asociar, lo va a asociar con un evento sagrado, como lo es, como le llama la Iglesia Católica, un sacramento, ¿sí? Pero es un acto propiamente de obediencia como cualquier otro. Pero Pablo lo va a tomar como referencia: el bautismo. Lo va a tomar como referencia. ¿Por qué? Por lo que puede llegar a representar el bautismo. Veamos, ¿en qué consiste? ¿O no sabéis? Va y hace la referencia: que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué termina diciendo? Hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, esto obviamente encierra una declaración bastante profunda. Primer aspecto que debo de considerar. Verso 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y quiero parar. Pregunto, ¿la iglesia de Cristo ya toda es bautizada en Cristo Jesús? Es lo primero que quiero de pronto rescatar. ¿Por qué? Porque Pablo asocia la vida cristiana, la cual representa en Dios libertad. ¿Sí? ¿Libertad de qué? Del yugo del pecado, para poder ser siervos de ¿quién? De Cristo. La asocia con la máxima, diríamos, obediencia de un creyente que sí que ha sabido valorar no solamente la salvación, sino lo que esto conlleva, la obediencia. Y dentro del primer requisito de obediencia de un cristiano es bautizarse. Es el primer mandamiento dentro de la vida cristiana. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Era la primera. Eso más o menos como poder decir cuál es el primer mandamiento de la Biblia. ¿Cuál es el primer mandamiento? Si quiero ser muy digamos así, muy reducido en aspectos del Nuevo Testamento, amarás a tu Dios, sí, sobre todas las cosas. Sí, si quiero ir ya al pecado es otra cosa, pero mi amado hermano, es el primer mandamiento.
como cristiano, que sí, que cada individuo que entra a la gracia ha de tomarlo como prioridad de vida. Voy a bautizar. Como cuando alguien se enamora, me voy a casar. Diríamos, va de orden. Sí, esa primera, diríamos, demanda dentro del requisito de lo que es en la unión, sí, con Cristo. Si soy cristiano, me bautizo. Pablo lo veía como un ejercicio normal. Hoy por hoy, muchos cristianos no lo ven así. Lo ven como un compromiso, sí, a distancia. Lo ven como un requisito, diríamos así, a futuro. Sí, no lo ven a priori, lo ven a posteriori, dicen los académicos. No lo ven como algo emergente. No sé, pero cuando uno entra por primera vez a una institución educativa y ingresa a las filas de ser un estudiante de un colegio, ¿cuál es el primer requisito que le piden a esa persona que ingresa? El primero. Hay un requisito esencial. ¿Qué le podrían pedir? Para poder, sí, ¿qué le piden? Que se matricule. Es el primer requisito. Usted quiere pertenecer a esta institución, ¿verdad? Y lo dice, matricúlese. Por eso dicen inscripciones abiertas. ¿Abiertas para qué? Para matricularse. La inscripción no es la matrícula. ¿Sí? Usted se inscribe, es decir, muestra con su interés el deseo de entrar ahí. Pero usted pertenece ahí desde el momento en que sí paga la matrícula. Mi amado hermano, el que viene a Cristo se inscribe. Pero el que se bautiza, se matricula. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. La acción va ligada, sí, a la fe. Ojo, la acción va ligada a la fe. Mi fe depositada en Jesús que me puede salvar. Y mi acción sujeta a qué? Al bautismo. Demostrando yo lo que Jesús hizo en la cruz. Con mi acción, diciéndole, sí Señor, tú pagaste por ti, y en función de esto, yo lo demuestro al mundo bautizándome. Es decir, publicando mi confesión, sumergiéndome en las aguas, sí, juntamente como tú lo has hecho. Ya vamos a ver por qué Pablo menciona este ejercicio, sí, primario, como parte de la vida cristiana. Ojo, dice el versículo número 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y qué interesante, él utiliza la palabra todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ojo, todos. En la iglesia primitiva, ¿quiénes se bautizaban? Todos. En la iglesia moderna, la iglesia de hoy, ¿quiénes se bautizan? Unos cuantos. Esa es la diferencia. Sí, llamado la iglesia de Cristo, a la verdad, para estar identificada con su Salvador, todos deberían de bautizarse. Y a cualquier hermano que se diga que bautizaron cuando era chiquito. No, ese bautismo no posee valor alguno. ¿Por qué no posee valor alguno? Ya esto se ha explicado en demasía. ¿Por qué? Porque para poder bautizarse hay primeramente que creer. Hay que creer en Jesús. El que creyere y fuere bautizado. Parece que tuviera dos clases de bautismo. ¿Cuántos se bautizaban por acá? ¿Podrían levantar? No levante su mano. Para no avergonzar a nadie. Pero, amado hermano, el que cree y se bautiza, entonces la fórmula, digamos así, se logra amalgamar, se logra ejecutar. Hay que creer. Un infante no tiene la capacidad aún de ¿qué? De creer. Es algo que por la madurez, que usted puede ver a un niño siendo maduro, como puede ver a un viejo siendo inmaduro, cuando hay madurez para poder aceptar, si el creer en Jesús, entonces en Él se podría oficiar el bautismo. Si no hay la suficiente capacidad de poder creer en Jesús,
no podrá haber la acción continua que es el bautizarse. Por eso Pablo menciona todos los que hemos creído en Jesús, los que hemos sido bautizados. ¿Sí? Vamos ahí en el verso número 3. Dice la Escritura, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, lo hemos sido, dice aquí, también bautizados en qué cosa. Y esto es una analogía. Esto es un simbolismo. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Muerte a qué? Acompáñenme, por favor, sí, porque es necesario justamente analizar el versículo número 7, me adelanto un poquito, del mismo capítulo 6. ¿Lo tienen? Dice el texto bíblico, porque el que ha muerto ha sido justificado. ¿De qué cosa? Del pecado. Ahora, cuando habla del versículo 3, en la parte final que se nos dice, ha sido bautizado en su muerte, es decir, que estamos identificados en qué cosa específicamente. ¿Muertos a qué? Muertos al pecado. Jesús, mi amado hermano, obviamente fue el único ser humano que no tuvo la tendencia a pecar. ¿Sí? Él vino por medio de vía normal, hablando de su nacimiento, pero su naturaleza no fue naturaleza pecaminosa, a diferencia del hombre. ¿Por qué Jesús no tuvo la naturaleza pecaminosa? Por una sencilla razón: Él fue engendrado por medio del Espíritu Santo, a diferencia de todo ser humano. Fuimos nosotros engendrados por naturaleza de otro ser humano. Por eso el pecado pasó de hombre a hombre, desde Adán hasta la presente fecha. En Jesús se cortó ello, ¿sí? Y se puso a alguien con una naturaleza divina. Por eso él no tuvo la tendencia a ¿qué cosa? Al pecado, pero no necesariamente no estuvo exento de ser tentado. Fue tentado en todo, con una diferencia: nunca se dio al pecado. Cuando Él se somete al bautismo, mi amado hermano, simbólicamente nos da, sí, diríamos, nos da el corredor, nos da la vía de seguir su pisada para entrar en esa naturaleza. Claro, para nosotros es más costoso porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero he ahí la asistencia del cual pudo ayudar a Jesús. ¿Qué o quién vive con nosotros? El Espíritu Santo. Esa es, mi amado hermano, sí, la muleta, por así decirlo, la andadera, la caminadora que todo creyente tiene para poder resistir, sí, los dardos que Satanás presenta, sí, o el mundo nos da, sí, para poder vencer. Ahora, en el versículo número 3 se nos dice, en el 4 se nos dice, porque, dándole un significado de esa manera al bautismo, porque somos sepultados, cuando ingresamos, hermanos, al bautismo, somos sepultados juntamente con Él. ¿Lo tienen? Si somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Paro ahí. Esto tiene, obviamente, esto es como una especie de un misterio a la hora de quererlo asimilar. Pero, bíblicamente, cuando nos sometemos al bautismo, nos identificamos con Jesús de una manera muy poca ortodoxa, muy poca, diríamos, reconocida en cuanto a los significados de la Biblia en sí mismo. Hermanos, nos sometemos de manera ortodoxa ¿en qué? En el ejercicio visible de ir y descender en el agua. Claro, humanamente, ¿qué es lo que usted podría ver en esa acción? Humanamente hablando, ¿qué usted ve? Que un individuo va al agua, seco, como dicen por ahí, se introduce y sale mojadito. ¿Verdad? Humanamente es lo único que se puede considerar, lo único que se puede ver. Pero espiritualmente tiene un trasfondo diferente. Es que todo lo que en la Biblia se hace o se nos enseña debe ser asimilado por la fe. ¿Sí? La Biblia, la Escritura, si no es vista bajo la lupa de la fe, es otro libro más que puede tener en una biblioteca. La Biblia es el único libro, amado hermano, que debe de ser visto al 100% bajo la óptica de la fe.
Es decir, para poder leer la Escritura, debo venir ciegamente a ella dispuesto a creerle. No es como el novio que le puede decir, más allá de todo lo que de pronto en palabras me refiero, sí, podría llegar hasta superar un libro denominado Biblia y del cual decir, de lo que me has dicho te creo un 20%, el 80% hay que ver. La Biblia, uno debe de acercarse a ella 100% dispuesto a creerla y en función de ella obedecerla. Mi amado hermano, dice la Escritura en el verso 4 que en el bautismo se hace, obviamente de manera espiritual, una acción de aniquilación de aquello que me ha mantenido esperanzado. Dice la Escritura, versículo número 4, porque somos sepultados. ¿Cómo se realiza? No es velación. ¿Cómo se realiza ya propiamente el entierro? ¿Qué requisito hay para enterrar a alguien primero? Debe de estar primeramente, ¿qué cosa? Muerto. Luego se procede con el entierro. Mi amado, Cristo, cuando venimos, cuando Él viene a Él y nosotros le recibimos, mi amado, Jesús se encarga de matar en nosotros todos nuestros pecados. Pero en el bautismo se hace, ¿qué cosa? Sí, se lo entierra. Simbólicamente. Debe de ser visto así. Vengo a Jesús y mi vida de pecado que vivía en mí y me gobernaba, Jesús es como que viene como Rambo con una metralleta y lo mata todo. Pero con el bautismo se hace ¿qué cosa? Oficialmente, ¿qué se lleva a cabo? El entierro. Por eso es que Pablo lo ve de esa manera. Dice la Escritura, somos sepultados. Ahí mueren. Por eso es que, amado hermano, a veces, mira, los creyentes que no optan por obedecer el bautismo, todavía afloran o se les ve en su vida cristiana. ¿Qué cosa? Está muerto el pecado, pero se lo ve que lo lleva a cuestas. Eso es más o menos como que usted, de manera de pronto un poco graciosa, se le muere un pariente que a usted no le dé la gana de enterrarlo. Lo coge en una carretilla, lo ponga ahí en una bicicleta, qué sé yo, y lo cargue de arriba para abajo. Es decir, está exhibiendo ¿qué cosa? Su muerte. Dice, mi hermano, pero usted ya no es cristiano, ¿sí? ¿Por qué hace todavía eso? Bueno, la verdad es que todavía no me decido por enterrarlo. Pero sí, hasta la fecha, antes se velaba, ¿cuántos días se velaban antes? A veces se velaban como mínimo 3 días. Cuando había pariente en el extranjero, hasta la semana entera pasaba. Hoy por hoy, máximo es día y medio. Hoy muere, mañana en la tarde se fue. Y amado, ¿cómo vemos nuestra obediencia a Cristo? Sí, es verdad, muchos reciben a Jesús, pero si no se bautizan es como que estuvieran exhibiendo siempre qué cosa todavía. Su pecado, pero muerto, pero está ahí, se ve visible todavía. Porque en él todavía hay cosas que deben de ser sepultadas. Esto, vuelvo y repito, es una acción simbólica. Sí, esto no es algo que ocurre, digamos, de manera material o visible, pero la acción espiritual conlleva eso. Verso 4 nos dice, sí, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte. Y claro, cuando yo ya sepulto algo, sí, eso se debe de quedar ¿en dónde? Ahí, en el suelo, por así decirlo. Y no lo puedo volver a sacar. El problema, mi amado hermano, es que muchos, aún hasta después del bautismo, siguen escarbando para sacarlo. Y eso es lo que Pablo dice al inicio del verso. La iglesia ya está muerta al pecado. Si ya lo sepultaste, pregunto, ¿cuántos tuvieron la pena de enterrar una mascota? Un perrito, un gatito, una gallinita, no sé. Una vez me recuerdo que mi abuela me mató una tortuga.
chiquitita, ¿sí? Pero ella se equivocó, pensó que no veía muy bien, pensó que era una piedra y la echó con otras piedras y cuando la fui de una apachurrada, pobre. Ahí la dejé, enterrada en piedras. Mi amado hermano, ¿a dónde quiero ir? Nadie, ninguno de esos dice, ay, ¿cómo estará el gatito? ¿Cómo estará si ya está sepultado 3 o 4 años? ¿Cómo estará? ¿Ah? En descomposición. Mi amado, el pecado que antes afloraba en nosotros debe de estar enterrado y usted y yo no tenemos por qué escapar y volvernos a sacar. Si ya esas malas palabras están enterradas, ¿me entienden? Si ya esa amargura, esa falta de perdón, ya en el Señor hace rato cuando te bautizaste lo sepultaste, ¿para qué lo vas a volver a desenterrar? Eso ya no forma no forma parte de nuestra nueva naturaleza. Dice el Señor en el versículo número 4, a fin, ojo, luego de que se lo ha sepultado, dice la Biblia, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice, por la gloria del Padre, ¿qué pasará luego del bautismo? ¿Qué dice el Señor? Así también nosotros andemos en, ¿qué dice la Biblia? Andemos en vida nueva. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa vida nueva? Pues vamos, por favor, sí, a la carta de los Gálatas. Acompáñenme, por favor, a la misma escritura. Libro o carta de los Gálatas. ¿Lo tiene? Leo desde el versículo número 16 en adelante. Estos son solamente ejemplos muy básicos de cómo podríamos considerar esta vida nueva. ¿Ya lo quiere? Gálatas capítulo 5, verso número 16 en adelante. Dice ahí, y es un texto que muchos de pronto lo han podido reconocer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hasta ahí creo que todo el mundo sí ha podido leer ese texto. ¿Qué tienes que andar en el Espíritu? ¿Tienes que vivir en el Espíritu? Hoy vamos a ver de qué se trata. Versículo 17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, verso número 19. Veamos qué es lo que debe de estar sepultado. Si usted no tiene sepultado todo esto, tiene un problema. Recuerden, ¿sí? Pablo, ¿qué decía allá en Romanos? Que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Veamos si tenemos de pronto a ese muerto no enterrado, sino que afuera. Versículo número 19 nos dice, y manifiestas, si o manifestadas o dadas a conocer, son las obras de la carne. ¿Y qué es lo que debería de estar sepultado? Adulterio. Es decir, si todavía te brinca el ojo por ver a la vecina y no a tu mujer, eso debería de haber estado en qué cosa con Cristo. ¿Cómo debería estar? Sepultado. Y no hay necesidad de ¿qué? De escarbar. Debe de quedar ahí. ¿Sí lo tiene? Versículo número 19. ¿Qué más nos dice? Fornicación. Hablando obviamente de todo aquello que se asocia con inmoralidad sexual. Una fornicación es, por ejemplo, tener relaciones sexuales sí, estando solteros, sí, viviendo una vida promiscua. Eso es fornicación. La fornicación también conlleva, por ejemplo, porque forma parte de esa gama de inmoralidad sexual, como la pornografía, por ejemplo. La pornografía forma parte de la fornicación, son ramificaciones, no solo. ¿Sí? Todo forma parte de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Dice pues la Escritura que eso también debe de estar, ¿qué cosa? Debe de estar enterrado. ¿Qué más debe de estar enterrado juntamente con esto? Sí, adulterio, fornicación, inmundicia, y lo quiero asociar también con lascivia. Esto, mi amado hermano, tiene mucho que ver, sí, con asuntos de conducta. La conducta lasciva
Sí, ese es ese estilo de vida donde si una persona está de pronto subyugada o esclavizada por la curiosidad, por ejemplo. Sí, es una conducta lasciva. Sí, que con la mirada puede ser que desnude a una persona. Sí, usted creo que se ha fijado que hay personas que caminan por la calle y por ahí pasa una muchacha de pronto, diríamos, de buen cuerpo, y ellos van así. ¿Sí? Una persona lasciva. Ahora, esto en la vida de un creyente. ¿Qué dice que debe de estar todo esto? Muerto, debe de estar enterrado. Versículo número 20 nos dice, idolatría. Yo he ido a casa de hermanos que penosamente todavía no quieren despegarse de los hijos, no quieren despegarse de la Virgencita, no quieren despegarse del San Gregorio, no se quieren despegar todavía de los santos, del Divino Niño, de la Narcisita y cosas como estas. Idolatrías. Sí, que es admisible alguien que de pronto todavía no viene a los pies de Cristo y que está en el proceso, de pronto de ese aprendizaje, pero debe llegar en algún momento, el cambio. Sí, en un creyente bautizado, la idolatría debe de quedar sepultada. Barcelona debe de quedar, debe de quedar. No he dicho que debe de quedar sepultado el deporte. Estoy diciendo que debe de quedar sepultada la idolatría a esos equipos. ¿Sí me está entendiendo? Porque hay quienes pueden ser también ídolos del dinero, por ejemplo. ¿Sí? Todo va en función, mi amor hermano, de la concupiscencia, la tendencia del corazón. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí estamos ahí, creo, ¿no? Versículo número 20 dice también qué cosa debe de estar ya enterrada, sepultada. Todo lo que tiene que ver, mire que no sé mucho si el día de ayer, por ser más preciso, si se estaba supuestamente celebrando aquí y en muchas otras partes, hechicerías, es decir, todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Por ahí ayer veía familias enteras pintadas así en la cara de calavera. Todo lo que tiene que ver con hechicería, ocultismo, adivinación, agomería, de pronto, todo, bueno, queriendo ser más práctico y más entendible para el contexto, a esos que les encanta hacerse leer la suerte, pegarse bañito, pasarse el huevo, pasarse una vela, amarrarse de pronto en las manos aluminio, cintitas rojas para que no lo queden, y quitarle esas ramas de sábila, ¿no? Para poder ahuyentar no sé qué cosa, poner herraduras en las puertas para que venga la buena suerte, coger las maletas, darse las vueltas ahí porque se quiere ir de viaje, ponerse calzón amarillo, no sé de qué color, pero todo eso son prácticas del mundo. Prácticas del mundo que nada tienen que ver con la luz de Cristo. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Querido hermano, tenga mucho cuidado del ocultismo. Tenga mucho cuidado con las huestes espirituales de maldad. Son tan reales, y eso lo dimos el domingo como enseñanza, son tan reales como lo que es Dios. Dios y su ejército celestial, su Hijo, nuestro amado Espíritu Santo, es real, pero también es real el diablo, Satanás, los príncipes demoníacos, todas sus huestes espirituales de maldad, también son reales. En ese reino hay poder, tal cual como hay poder también en el reino de la luz. Y Dios nos ha dicho que estas cosas que son de la carne deben de estar sepultadas. No te levantes o no te acuestes, porque hay quienes dicen, a ver, veamos qué dice Bolsa Mercado en el horóscopo. Géminis, mañana, tu color número 5, tu color es rojo, el número es 7, y vaya a la mañana a comprar donde llegue el número 7. Ten mucho cuidado. Versículo número 20 dice, enemistades. Un creyente no puede andar de pleito con los demás. Esto debe de estar en la vida de un creyente, que debe de estar sepultado. Que la vecina te diga contraria, bueno, no es tu problema,
pero que tú le tienes contraria a la vecina, eso sí es un problema. ¿Sí? Versículo número 20, nos dice: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, sí que son divisiones, herejías, hablando de hablar cosas que no nos enseña la Biblia que debemos de predicar, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, que decía el Espíritu Santo, os amonesto, es decir, os llamo la atención, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo, no podrán, querrán, pero si esto vive con ellos, no han sepultado al viejo hombre. Jesús ya qué cosa nos hizo? Libres. Si Él te nos hizo libres, no podemos volver otra vez al yugo de esclavitud. Si dejamos ese texto de referencia y volvemos para terminar con Romanos capítulo 6, dice pues ahora en el versículo número 4, en la parte final, nos dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, subraya esa última parte, así también nosotros andemos, que es un sinónimo de vivamos en vida nueva. Ya sabemos, entre otras cosas, a qué Dios le llama vivir bajo el yugo de esclavitud. Puede ser que la lista sea más grande, pero algo es práctico dentro de esta enseñanza. Todo aquello que usted sabe que le descompone su vida espiritual con Dios, usted debe sepultar. Cada quien de hecho sabe de qué pata o qué hace, solemos decir. Ay, mamá, es gritona, solo la tontería y nada pide si no es bonita. Hay quienes todos los días, si no viven amargados, no se amargan por algo, es como que el día no ha salido para él. Mi amado hermano, estas cosas deben estar sepultadas. De pronto, si en casa su marido pierde el control, pues dígale: mira, voy a hacer un velorio, voy a invitar a los hermanos, voy a comprar un ataúd y voy a poner en un papel, tu fruto de la carne, y vamos a velarlo y lo vamos a enterrar. Debe enterrar eso. Debe enterrarlo, simbólicamente hablando. Pero espiritualmente se sobreentiende que el bautismo, que es un sinónimo de todo esto, debe de obrarse en nosotros cada día. Parece mentira, amado hermano, pero cada día, decía el apóstol Pablo, cada día muere. Porque cada día se quieren salir. Parecen zombies. Cada día, pregunto, usted cada día de pronto no se le quiere salir el viejo hombre. Cada día no se le quiere descomponer el genio. Cada día de pronto no quisiera sacar su vieja naturaleza. Y cada día hay que enterrarlo. Cada día hay que sepultarlo. Hay situaciones que uno, por más que quiera decir: no, hermano, ya ese problema yo no lo tengo. Mentira. A veces justamente sucede algo, coincide algo, y otra vez quiere salir de pronto la mentira. Dile que no estoy. Si no, ¿qué estoy? Y ahí está. Mi amado hermano, todo esto debe de ser sepultado. ¿Con qué fin? Para poder andar en vida nueva. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra, y espero que en este día haya dado a las necesidades de su vida. Oremos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque siempre nos permite, Dios, poder meditar en esta tu palabra. Espero, Señor amado, que ella haya traído luz a la mente y el corazón de todos aquellos que hoy decidieron estar presentes en este culto. Señor, continúanos siempre ministrando. Acuérdate que somos, Padre, polvo.
somos débiles, aun cuando